Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, oiga que fue una necesidad, dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Oiga lo que está diciendo Judas: contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuando habla de los santos, sabemos que no se está refiriendo a santos como los que creen, ¿verdad?, allá afuera. No, a los hijos de Dios, aquellos que recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta de lo que dice? ¿Hasta dónde llegan a hablar estos hombres? Yo quiero hablarles acerca de, no solamente le dije que la iglesia tiene la responsabilidad, la ordenanza del Señor de ir y predicar el evangelio, sino también de defender el evangelio. El apóstol Pedro nos habla acerca de defender, y Judas nos dice que debemos de contender por la fe que nos ha sido dada. Ahora yo le hago la pregunta a usted: ¿hay necesidad de hacerlo el día de hoy, sí o no? Hermanos, ¿hay necesidad de hacerlo el día de hoy, sí o no? Parece que no solamente en nuestro tiempo, sino que en el tiempo del apóstol Pedro, en el tiempo de Judas, hermano, también había que hacer este trabajo. Había que tener esa responsabilidad como iglesia, porque según nos cuentan ambos escritores, se habían levantado falsas enseñanzas, hombres corruptos, hombres perversos, que estaban distorsionando lo que era el evangelio. Por lo tanto, ellos se levantaron y cada uno de ellos aconsejó a la iglesia para que lo hiciese de tal manera. Debemos de saber que nosotros tenemos esa responsabilidad como iglesia del Señor en esta tierra. ¿Qué dice Pablo a Timoteo que es la iglesia en esta tierra? ¿Qué dice? ¿Qué es? ¿Alguien se recuerda? No todo, por favor. ¿Qué es la iglesia en esta tierra, hermanos? ¿Perdón? ¿No le oigo? No, pues eso es bien fácil, ¿verdad? Santa, ¿verdad que sí? ¿Qué es la? Vamos a la escritura para que lo mire, pues. Vámonos a 1 Timoteo capítulo 3, porque a Timoteo fue a quien se lo dijo esto. Capítulo 3, versículo 14 y 15 le voy a leer, para que sepa. Mire, es importante conocer la escritura. Es importante saber lo que nosotros representamos, lo que nosotros proclamamos y el por qué nosotros lo hacemos. Quiero darle algunos consejos en referencia a esto. Quiero que veamos algunas cosas que se han introducido dentro de las iglesias, de la iglesia alrededor del mundo. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Oiga bien, en la casa de Dios, o sea, la iglesia. ¿Y qué dice que es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente, que dice, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué tenemos entonces nosotros como iglesia? ¿Ah? ¿Qué tenemos nosotros como iglesia? Dios mío, ¿qué tenemos nosotros como iglesia? La verdad de Dios, la verdad de Cristo. Y debemos de proclamarla, pero también tenemos que defenderla, porque nosotros somos, dice la iglesia de Dios, baluarte de la verdad, columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad
como pueblo de Dios que nosotros somos. Alabado sea el nombre del Señor. No podemos callar nosotros ante el ataque que está teniendo el evangelio, aleluya, por no querer meternos a problemas con la gente. Muchas veces evitamos algún comentario, muchas veces nos quedamos callados porque la gente nos dice cosas acerca supuestamente del cristianismo y nosotros no queremos discutir o nosotros no queremos tomar que nos vean como personas creídas que solamente nosotros tenemos la verdad y que ellos están equivocados. Debemos de tener mucho cuidado de la forma en que nosotros hablamos de nuestro Dios. Y que cuando oímos nosotros a alguien tergiversar la verdad, nosotros seamos ese pueblo que represente a Dios de la mejor manera. Debemos de denunciar aquellas cosas, aleluya, que ellos dicen y hacen, para hacerles saber, no solamente a ellos, sino al mundo, de que nosotros representamos la verdad de Dios. La pregunta entonces que sale a relucir es: ¿contra quién debemos de defender nosotros la verdad? ¿Contra quién nosotros debemos de defender la verdad? ¿De qué tenemos que defender el evangelio nosotros el día de hoy? ¿Y cuál es la actitud que nosotros debemos de tener al hacerlo, al defender el evangelio? Porque muchas veces nosotros, al defender el evangelio, en vez de que la gente allá afuera se enoje, nosotros somos los que terminamos enojados, como que si ellos tuvieran la verdad y nosotros no la tuviéramos. Es muy importante el saber comunicar la verdad de Dios. Es muy importante conocer la verdad que está escrita en la Biblia y que el día de hoy se está cuestionando dentro de las iglesias. Es algo muy, pero muy importante. Entonces quiero contestar esas preguntas que les hice. ¿Contra quién debemos nosotros defender el evangelio? Ese sería el primer punto que yo quiero tratar. ¿Contra quién nosotros debemos de defender el evangelio? Número uno, contra las astucias y artimañas del enemigo en contra del evangelio. Dese cuenta cómo el enemigo siempre tergiversa las escrituras, tuerce las escrituras para hacerlas ver como que si estamos obedeciendo. Y sin embargo, por ejemplo, cuando le dijo a Eva, se recuerda lo que le dijo, ¿verdad? Si comieres de este árbol, no, lo que pasa es que Dios no quiere que seas como Él, conocedor de todas las cosas, por eso es de que no quiere que te lo comas, le dice, ¿verdad? Y cuando va con Jesús de la misma manera, trata de tergiversar las escrituras con nuestro Señor Jesucristo. Sus artimañas, sus astucias son bien tremendas, y la única manera que nosotros nos vamos a defender de estas artimañas es estando apegados a lo que dicen las escrituras, hermano. Si Él nos pone a dudar, si Él de repente nos tira algunas frases que de repente nosotros no las podemos entender, nosotros aferrémonos a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ¿contra quién debemos de defendernos? Contra las astucias y artimañas del enemigo en contra de la iglesia que predica el evangelio. Eso es una. El enemigo es, hermanos, el que se está encargando ahorita de crear una confusión dentro de la iglesia, y la iglesia no ha podido discernir muchas veces ni lo que está predicando, ni lo que está enseñando, ni lo que está viviendo, porque se han olvidado de las escrituras. Fíjese lo que ha hecho el enemigo con sus artimañas y sus astucias. Debemos de defender la iglesia entonces, o la verdad del evangelio, en contra de la llamada ciencia el día de hoy. Mire, hermano, el apóstol Pablo, allá en Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 20, vamos allá rápidamente, dice la escritura allí: oh Timoteo, dice, guarda lo que se te ha encomendado, dice. ¿Qué se le había encomendado realmente? La palabra de Dios, la verdad de Dios. A eso se está refiriendo cuando le dice: guarda lo que se te ha encomendado, evitando, que dice, las profanas pláticas, aleluya, sobre cosas vanas, dice, y los argumentos de la falsa llamada ciencia. O sea que en el tiempo del apóstol Pablo ya había ciencia. La palabra ciencia, para hacérselo bien sencillo,
significa conocimiento. O sea, aparentemente el conocimiento de algunos hombres había llegado a cierta gravedad que ponían en tela de duda lo que decía la palabra del Señor. Pablo dice: no les hagas caso a esos hombres que se la llevan de inteligentes, que se la llevan de que tienen estudios y que hablan cosas incoherentes que no van conforme a la palabra del Señor. Ten cuidado con la falsa ciencia. Así dice la palabra del Señor, ¿verdad? Con la falsamente llamada ciencia. ¿Por qué? Porque hay conocimiento bueno, hay conocimiento que es de bendición a la humanidad, pero hay un conocimiento diabólico, satánico, que está tratando de engañar las mentes, no solamente de la gente allá afuera, sino dentro del pueblo del Señor. El día de hoy, hermano, usted no me dejará mentir, hay doctores, hay científicos, hay gente bien estudiada en diferentes materias que nos hablan acerca, por ejemplo, del cuerpo, nos hablan acerca del universo, nos hablan acerca de la creación y tratan de decirnos a nosotros que a través de los estudios, aleluya, que han hecho ellos, han descubierto que la Biblia está equivocada y que ellos son los que tienen la razón. Y ponen en tela de duda, aleluya, al pueblo del Señor. Hace poco, en esta mañana, estaba oyendo un debate de un hombre ateo que estaba tratando de sacar conclusiones acerca de cómo se había creado la vida, ¿verdad? Y daba un montón de tonterías acerca de lo que él decía de cómo la vida se había creado. Pero era tan elocuente al decirlo que tenía palabras de convencimiento. Y estaba discutiendo con un cura. Óiganlo bien, estaba discutiendo con un cura. Y cuando al cura le preguntan si él creía que el libro de Génesis estaba hablando literalmente o metafóricamente acerca de lo que era la creación, ¿qué cree que contestó el cura? ¿Que era literal o que era una metáfora? ¿Que era solamente algo? Fíjese, hermano, él no creía, él no creyó o él no cree que es algo literal. ¿Por qué? Porque en el envolvimiento que hace la falsa ciencia para querer, aleluya, ir en contra de la palabra del Señor, aparentemente ellos usan estudio, supuestamente tienen sus laboratorios en los cuales le quieren hacer pensar no solamente a la gente sino a la iglesia de que lo que describe Dios acerca de la creación no es verdad. Oiga bien esto, hermano. Y sabe que hay iglesia que lo está diciendo, que lo está repitiendo. Hay iglesia que cree en el Big Bang, sí, aunque usted no lo crea. Hay iglesia que cree en eso de la evolución, aunque usted no lo crea. Y eso ha traído a la iglesia mucha confusión, porque hay supuestamente una iglesia que dice una cosa y hay iglesia que dice otra cosa. Pero la iglesia del Señor sabe que Dios creó los cielos y la tierra y que creó todas las cosas que nosotros vemos. No hay, hermano, tal ciencia que se atreva realmente, aleluya, a retar a Dios y decir que ellos saben más que Dios. Los científicos, los doctores, los médicos, aleluya, todo este tipo de personas el día de hoy se han atrevido a decir, por ejemplo, psicólogos, psiquiatras, gente muy estudiada de universidad, se atreven a decir que lo que es el hombre y la mujer, realmente el sexo se empieza a descubrir después de que uno ha pasado algunos años y el mismo ambiente en el que vive es el que le dice a uno si es hombre o si es mujer. Y la iglesia está llegando. Ahora, ¿quién nos está diciendo? La supuesta ciencia. Los hombres que supuestamente tienen mucho conocimiento, que estudian el cuerpo, que estudian las células, que estudian los genes. Eso, hermanos, es a lo que Pablo llama la falsa ciencia. Y nosotros debemos de estar firmes como iglesia porque debemos defender el evangelio de nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Tenemos una responsabilidad nosotros como iglesia. No podemos callarnos, hermano,
porque somos representantes nosotros del Señor. Va a oír muchas cosas de los científicos, va a oír muchas cosas de los médicos, doctores, lo que usted quiera. Si están contradiciendo la escritura, hermano, es falso. Muchos de esos hombres son pagados. Muchos de esos hombres dicen las cosas porque les conviene, porque apoyan de repente a un grupo. Y nosotros tenemos que tener cuidado como iglesia. Fíjese de qué manera el enemigo con sus astucias y artimañas está metiendo este tipo de pensamiento dentro de la iglesia. ¿Cómo puede ser eso? Que el día de hoy nosotros, a pesar de que tenemos las escrituras, podamos nosotros poner en duda por las palabras que dicen los hombres allá afuera. No hay tal cosa. Número 2, hablando de las artimañas y astucias del enemigo en contra del evangelio. ¿Qué otra cosa ha hecho el enemigo dentro de una iglesia? Fíjese pues, porque esto es bien fino, hermano, cuando se lo digo. A través de la filosofía que ha introducido a las iglesias y se enseña desde los púlpitos. Hay filosofía que es buena, así como hay ciencia que es buena, que nos ayuda a descubrir, ¿verdad?, gérmenes, bacterias, vacunas y todo ese tipo de cosas. Pero dése cuenta cómo es que se mezclan los pensamientos del cielo con los pensamientos de hombres perversos acá en la tierra. De cómo es de que supuestamente se necesita la filosofía de los hombres para poder entender realmente el mensaje de Dios. Dios no hizo el mensaje del evangelio como que si fuera álgebra para que usted y yo no lo entendiéramos. El evangelio es sencillo. Somos nosotros los que muchas veces los hombres, a través de supuestamente profundidades y cosas que nos inventamos, es que hacemos que el evangelio se haga difícil de entender. Pero el evangelio es para todo el mundo y todos lo pueden entender. Quiero mostrarle algunas cosas en referencia a lo que es la filosofía. En el libro de Hechos, que es una de mis citas que siempre uso y de las que nos habla algunas cosas en cuanto a la filosofía. Que por cierto que la palabra filosofía viene de Sofía. Amén. Pero no se va a sentir mal, hermana Sofía, por favor. Yo sé que usted se llama Bailey Sofía, ¿verdad? Era una diosa de Grecia, ¿sabía ustedes? Ahora lo vas a ver. Su nombre viene de... Vamos a hablar con sus papás porque... fue el papá el que le puso así. Entonces él es griego. Vamos a ir al capítulo 17, versículo 16. ¡Aleluya! ¿Cuántos están listos aquí para defender el evangelio? Para pelear por el evangelio, para hablar del evangelio, para corregir a las personas que no están predicando el evangelio. Dice el capítulo 17, 16. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas. Mire qué ciudad en la que estaba el apóstol Pablo. La ciudad de los griegos, de los filósofos. Ahí llegó el apóstol Pablo. Dice: su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, o sea, a los ídolos. Así, ahora, recuérdese de esto, es una ciudad filosófica. Supuestamente tendrían que saber distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad que sí? Entre lo santo y lo profano. Eran filósofos, pero mire en cómo se encontraba la ciudad. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos, a ver, lea eso conmigo, ¿qué dice? Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. ¿Se da cuenta? Pablo no agarró la filosofía y la metió y dijo: no. Pablo oyó a los filósofos y dice que discutían con él. Le decían: no, Pablo, párate, tú estás mal. Déjanos mostrarte lo que nosotros realmente conocemos. Y ahorita le voy a mostrar quiénes son, porque lo escribí para que usted supiera quiénes son
los epicúreos y los estoicos. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Refiriéndose a lo que Pablo les predicaba. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Se da cuenta ellos cómo veían? Ellos no creían en un solo Dios. Porque si había una ciudad en donde habían infinidad de dioses, millones de dioses, era Grecia, era Atenas, donde estaban los grandes pensadores de la historia. ¿Qué le parece? Es ridículo. Sigamos. ¿Qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. El mensaje de Pablo, sencillito, ¿verdad que sí? Él vino, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, y la palabra dice que todo aquel que en él creyere no se perderá y tendrá vida eterna. Ese era el mensaje del apóstol Pablo. Sigue diciendo, y tomándole, ¿qué dice? Le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Pareciera ser la iglesia el día de hoy, hermano. Quiero oír cosas nuevas. Cuando tiene la escritura, es más, deberíamos de estudiar la escritura, meternos en la escritura y predicar la escritura, y no ir a otros libros y no ir al pensamiento de los hombres para traer un mensaje a la iglesia o al pecador que viene lleno de todo ese mugrero. Yo le voy a leer una nota en referencia. A ver, vayamos primero también a Colosenses 2:10 y luego le leo la nota. Vayamos a Colosenses 2:10. Gloria a Dios. ¿Qué dice Colosenses 2:10? ¿O sabe qué? Comencemos desde el 8, rápidamente. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de, ¿qué dice? De filosofías. A ver, léalo una vez más. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Se da cuenta lo que dice el apóstol Pablo? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Cristo lo sabe y lo conoce todo. Y usted y yo tenemos a Cristo y Cristo es suficiente. Amén. Vosotros estáis completos en él, dice. Léalo una vez más. Vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dese cuenta lo que está diciendo. No nos dejemos guiar por filosofías. ¿Qué dice? ¿Qué decía? Huecas. ¿Se da cuenta cómo lo dice el apóstol Pablo? Ahora, quiero darle la nota acerca de lo que es la filosofía, dónde comenzó y de qué es lo que habla la filosofía. A ver, filosofía. Ahí está mi hermana Sofía. Sofía en griego, sabiduría. Es la diosa griega de la sabiduría. Y asimismo es un término fundamental dentro de la filosofía helenística, allá en el tiempo de Grecia. Conjunto de reflexiones sobre la esencia, oiga lo que es la filosofía. Conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales. Pero no bajo un estudio de Dios, sino bajo el pensamiento de los hombres que se ponían a pensar y a decir, nosotros creemos que eso, no, yo pienso eso, no, yo pienso el otro. Fíjese pues, especialmente sobre el hombre y el universo. O sea, la filosofía tiene algo para opinar acerca de lo que es
el universo, de cómo entenderlo, de cómo es de que funciona, y también el hombre, su mente, su corazón, su alma, su espíritu, etcétera, etcétera. Sistema filosófico o conjunto sistemático de los razonamientos expuestos por un pensador. Ahora, leyendo hasta allí, ¿se puede comparar la filosofía con lo que es la palabra del Señor? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ahí estamos hablando de un hombre limitado, de un hombre que no conoce el área espiritual, de un hombre que no estuvo allí cuando fueron creados los cielos y la tierra, de cómo fue creado el hombre, de cómo son las características de cada uno de ellos. Sin embargo, la filosofía el día de hoy está siendo tomada y está reemplazando la escritura. Hay parte de la filosofía que puede usarse, porque de ahí vienen los métodos para que uno pueda leer, para que uno pueda sistematizar cierto tipo de literatura, pero no poner el conocimiento de los hombres por sobre el conocimiento de Dios. No predicar o no exponer lo que la mente del hombre dice en vez, aleluya, de predicar la bendita palabra de nuestro Dios. Sigue diciendo. Voy a seguir leyendo. A ver, sigamos, hermano. Origen. Existe desde hace 2000 años en Grecia en el siglo VI. Óigalo bien. Se dice que uno de los 7 sabios de la filosofía griega fue Tales de Mileto, por haber sido el primero en dar una explicación sobre el origen del universo. Y no fue revelación del Espíritu Santo. Quiero que lo sepa. Él se puso a ver el universo y empezó a sacar sus propias conclusiones. ¿Se da cuenta? Le estoy mostrando el origen, que es la filosofía, y cómo es de que las filosofías, aunque son muchas veces buenos pensamientos, aunque son algunas ideas buenas, no se pueden poner por sobre la Biblia, no se pueden mezclar con la palabra del Señor, que es santa y bendita. Platón y Aristóteles, mire con todo lo que tiene que ver. Dicen que la filosofía, su punto de partida es el asombro o la admiración. ¿Qué le parece? Mire de dónde parte. Fue en Atenas donde floreció la literatura, por eso le decía que la filosofía es buena cuando se usa de la manera correcta. El arte viene exactamente de allí. Aunque ya el arte está, pero ahí se está perfeccionando, por decir así. Ahí se conocen los matices de la misma. Arte, arquitectura y el pensamiento. Habían tantos dioses como hombres en Grecia. Por eso cuando Pablo llega, dice que se queda, hermano, se enardecía. Porque imagínense que por un hombre habían dos ídolos. O sea, habían más ídolos, habían más supuestos dioses en Grecia que hombres. Óigalo bien. De allí es donde nace realmente la filosofía. ¿Hasta ahí llega, hermano? No, vamos a seguir. Se da cuenta que el apóstol Pablo menciona a 2 grupos de filósofos, ¿verdad que sí? Estaban los epicúreos y estaban también los estoicos. Fíjese, yo quiero que vea el contexto de esto para que entienda con qué tipo de gente está discutiendo el apóstol Pablo. Dice que los epicúreos, la filosofía epicúrea ha estado en el mundo desde Adán, dice. Sin embargo, los principios básicos fueron explicados por los filósofos griegos epicúreos. El mundo surgió por casualidad, o no, sus creencias básicas son de los epicúreos, que el mundo surgió por casualidad, por accidente. ¿Se da cuenta? Si usted solamente ve epicúreos en la Biblia, ahí se queda. Pero dése cuenta lo que ellos creían, a lo que se está enfrentando el apóstol Pablo. Y Pablo no le dijo, yo creo que hay algo de verdad en ustedes. Yo creo que ese tipo de conocimiento nos trae mucho a nosotros para poder predicar. No. Y Pablo sabía esto. Dicen ellos, en sus creencias básicas, si hay dioses. Si hay dioses, dice, están lejos
y desinteresados en los asuntos de los hombres, dice. Mire lo que creían estos. Al hombre, dice, se le dejó solitario para que descubriera la verdad y el placer de la vida. ¿Qué le parece? ¡Ay! Yo sé que a algunos les gustaría ser epicúreos, ¿verdad? Dicen ellos que no hay nada después de la muerte. Mire, si usted no tiene cuidado en las cosas que se predican dentro de las iglesias, todo este tipo de cosas no se lo van a decir así, sino que se lo van a introducir de una manera bien astuta, porque el enemigo es bien tremendo, hermano. No hay nada después de la muerte, no hay cielo, no hay infierno, decían los epicúreos. No hay recompensa ni castigo. El hombre simplemente regresa a convertirse parte del polvo de la tierra. Qué bonita discusión la que tuvo Pablo ahí, ¿verdad? Note cómo esta filosofía se centra en el hombre y su placer. Es humanista y materialista, dejando a Dios completamente fuera del cuadro. Esa es la filosofía. Están los estoicos también. Ay, Señor, a ver cuánto me falta para que así no se me desmaye. Los estoicos son los racionalistas, los autocontrolados y disciplinados. Fue formulada por alguien llamado Zeno en el 336 al 264. Sigue, ¿verdad? Mire sus creencias básicas de ellos. Dese cuenta de esto, porque esto, aunque usted no lo crea, no lo predican así, pero lo están enseñando dentro de las iglesias de una manera bien astuta. Por eso usted y yo necesitamos conocer la verdad y mantenernos en lo más sencillo que la palabra del Señor nos enseña. Panteísmo. Los estoicos creen en el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Dios existe en todo y en todos. ¿Qué le parece? No, Dios está en todas partes, pero no todo es Dios. ¿Sí se da cuenta? Fíjese lo que dicen estos. Dios existe en todo y en todos, dice. La energía de todos es Dios, dice. ¿Qué le parece? Por eso están esas prédicas de que usted lo puede, en su boca hay poder para crear. Mire la mezcla de las cosas, hermano. ¿Se da cuenta? Porque como Dios está en todo y usted es prácticamente un Dios. Se recuerda que acabo de enseñar eso de que no somos dioses, ¿verdad? Dioses chiquitos. Dice aquel Jehová Junior, dice, ¿verdad que sí? Fatalismo. Todo lo que ocurra sucedió porque se suponía que sucedería, dicen ellos. Hay karmas que... imagínense que el día de hoy hasta eso enseñan en las iglesias. No hay bien ni mal en el mundo, dicen los estoicos. Las cosas son de la forma que son y suceden porque están destinadas. No hay nada que alguien pueda hacer. ¿Qué dijo Pablo al respecto? Pablo sabía todo esto. Pablo sabía lo que ellos creían. Se puso a discutir con ellos. Pablo se dedicó a predicar un evangelio que parecía tonto, que parecían palabrerías, dijeron ellos, que no tenía sentido, que no lo podían razonar, porque no había un corazón dispuesto, no había un corazón humilde, no había un corazón que quería conocer la verdad. Ahora, ¿contra quién debemos de defender el evangelio entonces? Ya se dio cuenta contra quién nosotros. Contra las filosofías que han entrado dentro de la iglesia y que nos hacen a nosotros creer cosas que Dios nunca dijo. Cosas que se oyen bonitas, pero que no fueron dichas ni por Dios, ni Dios las sostiene. Aleluya. ¿Contra quién debemos defender el evangelio el día de hoy nosotros? De las falsas religiones. ¿Cuántas religiones hay en la tierra? Ahora, de todas las religiones, usted no me dejará mentir que la mayoría de ellas se llaman cristianas. ¿Cierto o no es cierto? Eso, hermano, es un error.
Usted, mire, por ejemplo, al testigo de Jehová se le considera un cristiano. Al mormón se le considera un cristiano. Al católico se le considera un cristiano. Al adventista se le considera un cristiano. A los solo Jesús se le considera cristianos. Y déjeme seguir y seguir y seguir. Todos ellos se llaman cristianos. Pero ¿son verdaderamente cristianos? ¿Cuál es la enseñanza que ellos tienen? ¿Qué es lo que predican? Muchos de ellos basan sus prédicas, basan sus enseñanzas en supuestas revelaciones que estos hombres recibieron después de que la Escritura dice que la revelación ya ha sido cerrada. Usted y yo debemos de defenderlos de estas cosas que se están levantando. Cuando a mí me dicen, pero aquel ese no es cristiano, le digo yo, porque sabe lo que dice la Escritura. Es tremendo. Que ellos no tienen pena ni vergüenza de hablar o enseñar, pero la iglesia sí lo tiene. A pesar de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es lo que están enseñando realmente? Si usted, hermano, conociera lo que enseñan estas personas, aunque usted las conoce pero no a profundidad, se daría cuenta que ellos están enseñando doctrinas de demonios. Esa es la gran verdad. ¿No lo dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:1? ¿Qué dice? En los postreros tiempos, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice que iban a ver? A ver, leámoslo, porque como no usa la Biblia en su casa, la vamos a usar aquí. Dice, pero el Espíritu, aleluya, dice claramente, 4:1 de Timoteo, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Imagínese, hermano, que Jesús es hermano de Satanás. ¿Qué le parece? Esa es una doctrina de demonios. ¿Sí? Que no está mal el adorar imágenes. Esa es una doctrina de demonios. Que decir que María es inmaculada. Esa es una doctrina de demonios. Híjole, ay, pastor, cállese por favor. Esa es la verdad. Porque eso no enseña la Biblia. Eso se lo inventó el hombre. Eso se lo inventó la religión. Esa es una artimaña, aleluya, del enemigo para traer confusión a la verdad de Dios, al evangelio de Dios. Quien tiene poder y el único que no cometió pecado es Cristo. Así lo dice la Escritura. Él nació, aleluya, en santidad. No así María. Entonces, ¿de dónde nació María? ¿De quién nació María? ¿Sí me doy a entender? La Biblia dice que todos pecaron, ¿verdad que sí? ¿Será que ahí está incluida María? Por supuesto. Si María misma le llamó a Jesús mi Salvador. ¿Ah? Aleluya. Mentiras. Mentiras, hermano, que hacen creer a la gente que están bien. Que hay un lugar llamado purgatorio en el cual si se va usted y se muere lo pueden sacar haciéndole los 9 días. Esa es una mentira del diablo, hermano. Doctrinas de demonios. Que usted se salva por la ley en el Antiguo Testamento. No, usted se salva por el sacrificio de Cristo. Esas no son doctrinas bíblicas. Son cosas confusas que ha creado el enemigo dentro de la iglesia. Doctrinas de demonios le dice el apóstol Pablo a este tipo de enseñanzas. ¿Contra quién debemos de defender el evangelio nosotros? De los falsos ministros del diablo que se visten, aleluya, como ángeles de luz. Hay falsos ministros el día de hoy, hermano. Son unos liberalotes.
Miren, yo le aseguro que muchos de ellos ni han recibido a Cristo. Muchos de ellos fueron al instituto bíblico, fueron a la universidad y lograron una plaza en una iglesia. ¿Sabe por qué? Solamente por el trabajo, solamente por el dinero, pero no porque realmente tienen compromiso con la obra del Señor. Son ministros del diablo. Así lo dice el apóstol, se lo voy a leer. Como quiera, hoy es domingo y usted no va a ir a hacer nada a su casa. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 11, versículo 13. Porque estos 11:13 de segunda de Corintios dice, porque estos falsos apóstoles, ¿se da cuenta que había falsos apóstoles? ¿Y hay falsos apóstoles el día de hoy, hermano? Ajá, exactamente. Proclaman un título. Ay, falsos profetas. Pues yo creo que les gustó los falsos profetas a la gente. Casi llegamos a los 10,000. Tremendo eso, ¿verdad? Le gusta, ese tipo de mensaje le gusta a la gente. Ay, chismosos son. Dice el 11:13. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dígalo conmigo, se disfrazan, son astutos, tienen artimañas. El diablo los ha engañado y se paran en las iglesias y predican en las iglesias y los toman como siervos de Dios cuando no lo son. Dice la Biblia, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, Satanás tiene sus ministros. ¿De quién debemos de defender nosotros el evangelio? De los falsos ministros, de aquellos liberales, de aquellos inmorales, de aquellos avaros, de aquellos codiciosos, de aquellos perversos. De esos tenemos que defender nosotros el evangelio. Muchas veces no lo queremos hacer, nos da pena, pero debemos de hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que no es extraño, dice, si también sus ministros, dice el versículo 15, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, nosotros ya sabemos el fin de ellos. Sin embargo, nosotros, iglesia, si usted se llama iglesia, necesitamos defender la verdad. Gloria a Dios. Necesitamos, aleluya, defender la verdad. Y no se sorprenda, porque eso no solamente está ocurriendo el día de hoy, eso ocurrió también en el pasado. En el pasado tuvo que haber gente que representó a Dios. Moisés contra aquellos hombres que se levantaron en el desierto proclamando que por ellos también hablaba Dios. Dios, aleluya, respaldó a Moisés y le dijo, yo hablo por mi siervo Moisés, le dijo. Tuvo que defender la verdad. También la adoración que se hacía en el templo mezclada con las prácticas mundanas de las naciones. Adoración falsa. Tuvieron que haber, aleluya, hombres de Dios que se levantaran, hermano, aleluya, y que atestiguaran en contra de esa falsa adoración. Hubo también, aleluya, profetas, los profetas de Dios que pelearon, que defendieron la verdad en contra de los falsos profetas. ¿Se recuerda cuántos profetas, contra cuántos profetas tuvo que pelear Elías? Eran muchos. Pero Elías les dijo, vamos a ver si el Dios de ustedes es como el Dios al que yo les sirvo, dijo. Y los retó. Los retó. Y el Señor respondió, porque Dios responde. Alabado sea su santo nombre. Los sacerdotes que no enseñaban al pueblo la palabra del Señor, pero habían hombres que eran fieles al Señor y que les reclamaban el por qué ellos no lo hacían, el por qué le estaban mintiendo al pueblo. Allá en el libro de Malaquías usted puede encontrar esa historia.
Los reyes malvados que por el poder que tenían obligaban a la gente a volverse idólatras. Habían profetas también que estaban en representación de Dios y les hablaban la verdad a esos reyes. Dios siempre tiene sus representantes en todo el tiempo. Ahora la pregunta es, ¿estás siendo un buen representante tú y yo del Señor? ¿O estamos callando? Nosotros podemos ver el tipo de evangelio que vive la gente. Un evangelio liviano, un evangelio mundano, un evangelio carnal. Pero no les decimos nada. ¿Por qué no les decimos nada? Porque muchas veces no nos conviene. Porque a lo mejor muchas veces es familiar. Pero usted y yo le estamos haciendo un gran daño a ese tipo de personas. Gloria sea al Señor. Jesús tuvo que defender la verdad. ¿De qué defendió Jesucristo la verdad? Del sistema religioso que se encontró en su tiempo. Mire la interpretación que le daban los fariseos y los saduceos a las escrituras. Los saduceos no creían en la vida después de la muerte, no creían en ángeles. Ellos estaban tronados. Y el Señor les vino a decir la verdad. Era un grupo grande, era un grupo, hermano, de la alta, pero al Señor no le importó. Gloria a su nombre. Interpretó las escrituras de la manera que él debía de interpretarlas. Ellos las interpretaban de manera equivocada, a su conveniencia, porque tenían negocios dentro del templo, porque tenían un título ante los hombres. Pablo tuvo que contender con los filósofos griegos de su época. Juan enfrentó a aquellos que no estaban conforme a la doctrina de Cristo. ¿Se recuerda lo que dijo Juan? Si alguien no viene con la doctrina de Cristo, no lo recibáis, dice. Ni le digáis bienvenido, dice, porque si no os hacéis partícipes de sus obras, dice. Es importante la doctrina, es importante la enseñanza del Señor. Por supuesto que la es, porque es lo que mantiene a la iglesia firme, es la que sostiene al pueblo del Señor el día de hoy. Por eso usted no debe de callar. Nos digan lo que nos digan, iglesia, a donde quiera que tú estás, porque yo no puedo estar donde usted está, pero ahí donde usted está, usted es representante del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén por ello? Judas dice, hay que contender por la fe que una vez nos fue dada, dice. Aleluya. Pero ¿qué ha pasado el día de hoy? La iglesia se ha rendido. Hay una rendición de la iglesia. Sí. La rendición que hay de parte de la iglesia el día de hoy. ¿Por qué la iglesia ha callado? También veía un documental, me gusta mucho ver los documentales, acerca de la gravedad que causó Constantino al cristianismo. Muchos hablan bien de Constantino, el gran emperador de Roma. Mire la gran astucia del diablo. Compró a los líderes cristianos, les quitó la persecución para darles comodidad. ¿Qué le parece? Le gustó a la iglesia. Y una vez cómoda la iglesia, se murió. Y fíjese de que ese hombre fue tan tremendo que él fue el que se encargó de meter la política dentro de la iglesia. Así como lo oye. ¿Cómo es que la iglesia debe de evangelizar? ¿Forzando a la gente? ¿Ah? ¿Trayéndola amenazada? Eso es exactamente lo que pasó cuando Constantino hizo que la iglesia fuese parte del gobierno del Estado. La declaró la religión oficial del Imperio Romano. ¡No! El evangelio no le pertenece al Imperio Romano. El evangelio viene del cielo.
tiene sus leyes celestiales y espirituales y no depende de ningún poder acá en la tierra. Pero Roma estaba reinando. Roma le había ofrecido al cristianismo comodidad. ¿Y sabe qué empezó a hacer en ese caso la supuestamente iglesia de Cristo? Oiga bien, ¿sabe cómo era que se ganaban a los feligreses? Imponiendo. No te quieres hacer a la religión oficial, te mueres. ¿Dónde Cristo enseñó esto a la iglesia? ¿Se da cuenta de la artimaña? La iglesia católica se quiere llevar se quiere poner el chaleco y el saco con que es supuestamente la primera iglesia. Eso no es cierto. Y luego mencionan a Constantino. Constantino fue uno de los que peor le hizo a la iglesia. A ver qué día ahondamos un poquito más en eso. Pero yo lo que quiero ver, que usted vea es, fíjese pues, Cristo enseñó una cosa y siglos después la iglesia cambió todo. ¿Por qué? Porque se olvidó de su palabra. Dese cuenta, ahí se metió política, ahí se metió filosofía, ahí se metió tradición y la palabra del Señor fue puesta por un lado. Cuidado, hermano. Entonces, la iglesia se ha rendido el día de hoy. Ya no está predicando acerca del pecado. Cuidado, le llama pecado a usted porque la gente se ofende o no va a llegar o no se va a llenar el lugar. ¿Eran muchos los cristianos? Los que seguían a Jesús eran muchos, hermano. Realmente no, comparado a todo el gentío que había en ese tiempo. Ni los cristianos le dicen a la gente que está en pecado. Porque ni aún el cristiano no sabe discernir entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Nos da pena decirlo. Se ha rendido la iglesia ante lo que hace el mundo. Aleluya. No queremos ofenderlos. El día de hoy se intimida a la iglesia. Y cada día va a ser peor, hermanos. No puedes hablar de tal manera. No le puedes decir eso a las personas. Estás juzgando. Estás condenando. ¿Qué acaso no lo hizo Juan? ¿Qué acaso no lo hizo Jesús? ¿Qué acaso no nos dejó su palabra para nosotros poder decir, aleluya, que si alguien va a pecar, está pecando, practica el pecado, hermano, está directo, aleluya, camino al infierno? No le gusta a la gente oír esto. La gente cuando se menciona el cielo, yo también me voy al cielo, dicen, ¿verdad? Depende. Gloria a Dios. Nos excusamos para no hablar del Señor, para no predicar el evangelio. La rendición que hay de parte de la iglesia el día de hoy, hablar del sacrificio en la cruz ya no es popular. Hermano, nunca se debe de dejar de hablar del sacrificio de Cristo en la cruz. Nunca. Ese es el mensaje de la iglesia. Aunque le canse, aunque no le guste a la gente, ese es el mensaje. Cristo murió en la cruz, pero también resucitó al tercer día. No debemos de callar eso, hermano. No debemos de tener vergüenza. Porque ¿qué es lo que nos salva a nosotros? ¿Quién es quien nos lleva al cielo a nosotros? ¿Qué es lo que nos quitó el pecado a nosotros? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a alguien que viene todo miserable y caído del mundo? Solamente Cristo lo puede ayudar. Yo le puedo hablar bonito, te va a ir bien, sueña esto, piensa en esto, confiesa esto. Eso no le va a ayudar. Cristo necesita cambiarle el corazón, hacerlo nueva criatura, para que verdaderamente experimente el poder de Dios. Ya no se habla de la cruz. Pablo dijo, oh, no. Yo solamente tengo un mensaje, le dijo. Y yo no voy a callar ese mensaje. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 3:18. Aleluya. Como no le alaba, me estoy tardando.
Cuando le alaba al Señor, mejor termino, Señor, porque mira, están bien gozosos. Pero ahorita como están todos carnalotes. 3:18 de Primera de Corintios. ¿Qué dice la Biblia allí? ¿Ya lo tiene? Dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, dice. No cuestione a Dios. Cuando Dios le quiere enseñar, no se la quiera llevar de que lo sabe todo. Mientras más humildes somos, más nos va a dar el Señor. Sigue diciendo: porque la sabiduría de este mundo, ¿qué dice? Es insensatez para con Dios. O sea, es una tontería. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Aleluya. Yo sé que se iba a gozar. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son, ¿qué dice? Que son vanos. Yo prefiero los pensamientos de Dios. Por muy bonitos que oigan los pensamientos de los hombres, son vanos, dice. Los pensamientos de Dios son profundos, únicos y son verdad. ¿Dónde me quedé? Así que ninguno se gloríe en los hombres. ¿Se da cuenta? Porque todo es vuestro. No se gozó. No entendió entonces la escritura. A ver, se lo voy a decir otra vez: porque todo es vuestro. Es que eso es lo que nos hace falta a nosotros, hermano, creérnosla verdaderamente. Cuando usted aprecia y ama algo, usted lo defiende con todo su corazón. Pero cuando usted es un religioso, usted no lo defiende. ¿Sí se da cuenta de la diferencia? Sigue diciendo: sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea lo porvenir, todo es vuestro. Solo un aleluya hubo. Una vez más se lo voy a leer, el versículo 22. Voy a tardar. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. Se ve las meras cabezas, me mencionaba que sí. Sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Eso lo dice el Señor. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. ¿Se da cuenta cómo lo resume? Aleluya, gloria a Dios. Hoy ya no se habla de la resurrección de Cristo. Hoy ya no se habla de la preeminencia y la autoridad de Cristo. Hoy se pone a Cristo al nivel de los hombres. Mire como dijo aquel, dicen en la predicación. Y como dijo aquel, dice. Y aquel, y todos opinaron menos la opinión de Cristo. Y a mí qué me importa lo que dijo aquel. Son pensamientos vanos, dice la Escritura. Si no vienen de Dios, son pensamientos vanos, vacíos, no sirven. No nos pueden ayudar a nosotros en nuestro ser interior. Predique de la resurrección. Dígale a la gente: Cristo resucitó. Cristo resucitó, dígale usted. ¿Cómo es eso? Déjame explicarte, dígale. Aleluya. Solo yo me gozo, Señor. Ya no se defienden los principios bíblicos, porque parecen arcaicos, o sea, pasados de moda. Hermano pastor, por favor, usted se tiene que poner a la moda. La palabra tiene que ir progresando. Ustedes se quedaron en esa iglesia del pasado. Necesitan modernizarse. Necesitamos mundanalizarnos. No, la palabra de Dios es eterna. Amén. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Nosotros debemos de sostener los principios bíblicos. Las cosas que se enseñan el día de hoy dentro de las iglesias, fuera de la palabra del Señor, que no son los principios bíblicos, no funcionan. Sigamos nosotros
obedeciendo los principios que nos enseñó el Señor, de moralidad, de santidad al Señor. Porque nosotros marcamos la diferencia. En todas las áreas nosotros marcamos la diferencia. Ya no se habla del cielo. ¿Sabe por qué ya no se habla del cielo el día de hoy? Porque la gente se quiere quedar en la tierra. ¿Sí o no? Porque como le dicen, tu casa, tus sueños, tu carro, tu troca, todo tú. Ya la gente ya no se quiere ir al cielo. Ya la gente ya no espera a Cristo, pero Cristo viene. Sí, la iglesia debe de predicar que Cristo viene porque Él dijo que regresaría. Nosotros no podemos callar eso. ¿Cuál es su esperanza? ¿Que el Señor le dé una casa acá? ¿Un carro acá? ¿Que le dé cosas acá? Si no la da, gloria a Dios. Pero si no la da, nosotros no esperamos acá en la tierra. Nuestra esperanza está en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Yo quiero estar con Él. Y esa debe de ser la esperanza de la iglesia. Eso debe de ser lo que se debe de predicar. Cristo dijo que regresaría, que viene a su iglesia y que de un zarpazo. Dígalo conmigo, zarpazo. Yo le contaba al hermano que mi hija había tenido un sueño el domingo pasado. Y nosotros no lo guiamos por sueños, pero me llamó la atención lo que soñó. Y yo siempre me he imaginado el rapto de esta manera. A ver si usted está de acuerdo conmigo. Me lo he imaginado. No va a decir, el pastor dijo que ande tranquilo. Mire, que de repente viene el Señor y como que si nos empezamos a levantar, ¿va? ¿Cuántos han imaginado el rapto así? Solo yo me lo imaginé así. ¡Wow! Qué mal está el pastor entonces. ¿Cómo te has imaginado tú entonces el rapto? Solo se desaparece. Esta es la película, ¿verdad que sí? A ver, ¿alguien que aquí se ha soñado o se ha imaginado cómo es el rapto? Levante la mano. O sea que usted no se va en el rapto. Usted se queda. Me decía ella, y me sorprendió porque nunca lo había pensado de esa manera. Dice que estaba durmiendo ahí y de repente, vaya, fue como, ¿cuál fue la palabra que usaste? Algo que nos envolvió, dice, mira, así. Así, que nos jaló así, de un solo. Nunca me lo había imaginado yo de esa manera. Que nos salimos de la atmósfera, pero así, como dice un zarpazo. Mire, dice la Biblia que es un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad que sí? Imagínense cuando nos agarra. Yo me quedé, ok, dije, a lo mejor sea así, dije. Porque como es tan rápido, es en un instante que el Señor nos va a llevar a la iglesia que lo cree, por supuesto. A la iglesia que lo predica, por supuesto. Porque si usted no está esperando a Cristo, a usted no se lo va a llevar el Señor. Si usted está más en las cosas de este mundo, hermano, a usted no se lo va a llevar el Señor. Porque ¿para qué se lo va a llevar allá? Usted va a estar quebrándole, Señor, es que dejé las cosas allá en la tierra. No lo queremos allá. Aleluya. El cielo, la esperanza, la venida de Jesús, el juicio final. De eso tiene que estar hablando la iglesia. Esa es la palabra del Señor. No las cosas mundanas que estamos viviendo el día de hoy. Aleluya. Recuérdese que no vivimos para agradar a la gente. Vivimos para agradar a Dios. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Y voy a terminar con esto. Contestando la última pregunta de las tres que hice. ¿Cómo debemos defender nosotros los cristianos el evangelio? Ya le hablé de qué. ¿Contra qué? Y las cosas que nosotros debemos de defender. Ahora, ¿cómo debemos de defender? ¿Cuántos, honestamente, quiero que me conteste, se han enojado con alguien cuando le han hablado del Señor y esa persona se pone terca y les hace para aquí, les hace para allá? ¿Cuántos se han enojado? ¿Verdad que sí nos hemos enojado? En algún momento nosotros quisiéramos guardar la Biblia y meterle la palabra del Señor en él, como con una inyección, ¿verdad? Terco.
pero no podemos. Entonces yo quiero hablarle de la actitud rápidamente que debemos de tener nosotros cuando hablamos del Señor. Por eso yo le hacía la pregunta que ¿cuántos están seguros que son hijos de Dios? Que tienen a Cristo en su corazón. Que Cristo es el que nos enseña la verdad. Que el que tiene la verdad. Debemos de hacerlo con un espíritu apacible. No se pelee con la gente. Por favor, no se pelee con la gente. Demuestre cordura. Demuestre que tiene un espíritu usted tranquilo, pacífico, cuando usted expone la palabra del Señor, cuando usted enseña la palabra del Señor. No nos peleemos con las personas. Recuérdese que cuando usted habla con una persona, está hablando con una persona que no tiene el Espíritu de Dios. Y que por lo tanto, las palabras que muchas veces van a salir de esa persona, a lo mejor sean insultantes, a lo mejor vayan a ser burla. Pero usted no tiene que ver a la persona, tiene que ver el espíritu que está hablando detrás de la persona. Mucha gente está bien encadenada. Hay gente que es más abusiva que otra, como que tuvieran más demonios que otra, ¿va que sí? Bueno, tenga cuidado con esos demonios y no deje, aleluya, que le quiten su cool, dicen los americanos. O sea, usted tiene que mantenerse con un espíritu apacible. Número 2, dice el apóstol Pablo que hablemos una palabra sazonada. En el capítulo 4 de Colosenses, versículo 6. A ver, leámoslo, porque ya estoy terminando. Aleluya. Gloria a Dios. Le voy a meter sexta ahorita al acelerador para que mueva rápido. Dice, andad sabiamente, dice 4:5, para con los de afuera. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, dice, sazonada con sal, dice. Ay, aleluya. Para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. ¿Se da cuenta? ¿Qué es dar una palabra sazonada? Una palabra respetuosa, una palabra bien dicha, amén, sin insultos. ¿Se da cuenta que nosotros muchas veces como cristianos podemos ser bien sarcásticos con la gente cuando le hablamos? Y hasta nos podemos burlar de la gente nosotros por la ignorancia que hay en ellos. Nuestros gestos muchas veces dicen, nuestros movimientos del cuerpo le dicen mucho a la gente cuando estamos practicando con ellos. Nuestra palabra tiene que ser sazonada, tiene que ser inteligentemente dada, con sabiduría. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cuando le estamos hablando a la gente, en vez de que la gente nos quiera escuchar, hermano, nosotros mismos la alejamos. ¿Por qué? Porque primero empezamos mandándola al infierno y diciéndole que y hasta después le ofrecemos el plan. No, empiece a hablarle del amor de Dios. Claro que tenemos que hablar acerca de lo que es el juicio, el pecado y todo, pero tengamos esa palabra que sea de bendición, que llegue al corazón de la persona y que pueda saber de que nosotros lo estamos haciendo con amor y porque queremos que sea salva. Sin insultar. Con dominio propio, para no perder el control. Nunca pierda el control de la conversación. Dios nos ha dotado a nosotros de dominio propio. Y si no lo tenemos, debemos de pedirle al Señor que nos dé dominio propio. Para no enojarnos, para no alzar la voz, para no insultar. Amén. Para que de repente nos insultan, nosotros no querramos quitarnos el saco y, ¿verdad?, arreglar las cosas de otra manera. No, para que nosotros podamos, ok. Recuérdese que ahora usted en Cristo lo tiene todo y lo es todo. Amén. Por lo tanto, usted no vive de lo que le dice la gente, sino lo que dice Dios de usted. Amén, iglesia. Aleluya. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, tenemos que demostrarlo. Todo eso, aún, fíjense, cuando estamos dando esa palabra apacible, con sazonada y todo, y con dominio propio, ahí estamos con nuestro ser, estamos siendo de testimonio a las personas de la convicción y seguridad que tenemos al nosotros hablar, con paciencia y mansedumbre, sabiendo que estamos tratando con personas que no tienen el Espíritu de Dios y que muchas veces van a ser necios y muchas veces van a ser torpes al oír la palabra del Señor.
muchas veces nuestra reacción es mala. ¿Y sabe por qué muchas veces nosotros reaccionamos mal? Porque nos retan. ¿A cuántos de los que han evangelizado los han retado? A los que han evangelizado. ¿Verdad que nos retan? Y el reto muchas veces nos pone a la defensiva a nosotros. Y nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros tratamos de dar la respuesta a los retos que nos están haciendo las personas. Muchas veces nosotros, como no tenemos la respuesta o como nos hacen dudar en referencia a la pregunta porque nosotros no la conocemos, muchas veces tomamos nosotros ya un espíritu de enojo. Y empezamos a reaccionar de una manera mala. Hay una cosa muy importante para alguien que habla del Señor y defiende la verdad de Dios, es que debemos de estar seguros en lo que nosotros creemos. Aleluya. Si no, vamos a estar en un grave problema. Nos vamos a enojar. Y ahí va a salir realmente nuestro color. ¿Por qué? Si yo le preguntara en esta noche a usted, ¿por qué cree en Jesús? Yo quiero que usted se ponga a pensar. ¿Por qué usted cree en Jesús? Medite. ¿Por qué yo creo en Jesús? ¿Cuál sería la respuesta que usted realmente daría? ¿Cuáles serían los argumentos que usted le daría a la persona? Porque le pueden preguntar, ¿usted por qué es cristiano? ¿Usted por qué sigue el cristianismo? ¿Qué le hace pensar que el cristianismo es diferente a cualquier otro tipo de religión? ¿Y por qué no Mahoma en vez de Cristo? ¿Cuál es la diferencia entre él y el otro o entre otro líder? ¿Por qué entonces creo en Jesús? ¿Qué me hace creer en él? Porque hay muchas razones que hacen creer a la persona en Jesús. Y a veces estamos equivocados. Porque a veces nosotros creemos en Jesús. ¿Por qué razón? Porque nos va bien. ¿Sí o no? Me dio un trabajo, un buen trabajo, creo en Jesús. Me dio cosas, creo en Jesús. Tengo salud, creo en Jesús. Pero le quitó todo. ¿Puede seguir creyendo en Jesús? Porque si no cree en Jesús, a pesar de las adversidades, usted realmente no cree en Jesús. Y cuando a usted lo atacan en ese tipo de cosas, cuando a usted le están probando su fe y usted no la tiene, usted tiende a enojarse. Porque le están haciendo conocer la inseguridad que hay en usted. Le están haciendo saber que usted no tiene de dónde agarrarse en su fe en Jesús. Porque nuestra fe en Jesús puede ser porque esto pasa que mis papás son cristianos. Y como ellos son cristianos, yo soy cristiano. Por eso yo creo en Jesús. Esa es una mala razón para creer en Jesús. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué creen en Jesús? Porque voy a una iglesia. Por eso creo en Jesús. Porque me hace sentir bien estar en la iglesia. Por eso creo en Jesús. Debemos de preguntarnos si esa realmente es la respuesta. Porque me siento bien con Jesús. Y si no se siente bien, creo en Jesús porque tengo cosas o porque me va bien en la vida. Hermano, esas no son las respuestas. ¿Alguien se atrevería a decirme aquí por qué cree en Jesús? Me voy a quedar aquí una hora esperando. Tengo todo el tiempo del mundo. ¿Por qué cree en Jesús? Respóndase usted. ¿Usted cree que Jesús es la verdad? Usted puede comparar todas las verdades que se dicen. Compara la verdad de Jesús y me dice si no hay diferencia. Porque ver la vida a través de los principios que Jesús enseña tiene más sentido que los que enseña el mundo. ¿Cierto o no es cierto? Yo prefiero creer en Jesús, en su palabra, que ha sido comprobada una y otra vez,
que en cualquier filosofía o sabiduría de los hombres. Nadie me puede explicar mejor lo de la creación, sino la verdad de Dios. Nadie me puede explicar mejor lo del cielo que Jesús. Nadie me puede explicar mejor lo que es la vida a como lo explica Jesús. Si yo hago un examen consciente de quién es Jesús y qué es el cristianismo, verdaderamente yo voy a creer en Jesús. ¿Se da cuenta la diferencia? Pero cuando nosotros dudamos y no sabemos el por qué creemos, es que tomamos una actitud nosotros mala. Jesucristo trajo la gracia, pero también trajo la verdad. ¿Cierto? ¿Cómo la entregó? ¿Con qué espíritu lo hizo? ¿Con qué actitud la hizo? Nosotros debemos de imitarlo a Él. Porque la vida sin Jesús, yo se lo digo personalmente, no tiene sentido. La vida, si no hubiera un Dios allá en los cielos, fuera una locura acá en la tierra. Pero bendito sea Dios, que le ha dado propósito a todas las cosas que Él ha creado. Denle un aplauso a nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Vamos a defender el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cierre sus ojos ahí donde está.